Feliz sábado, hermanos. Es una alegría poder visitarlos. Traigo los saludos de mi señora, de mis chicos, están con las actividades en la iglesia. Bueno, y vine yo, pero traigo el saludo de ellos para todos ustedes. Y cuando estaba pensando el tema, en realidad la mayoría de las veces yo preparo el tema, pero en este caso me basé en un tema ya armado, porque me gustó mucho el tema. ¿Conocen al pastor Roberto Badenas? Lo escucharon en la meditación del año pasado. Bueno, busqué un sermón que me gustó mucho que dio él, que lo dio en una charla a teólogos, a pastores, para que ellos lo prediquen en las iglesias. Era como un congreso de pastores. Y el tema me pareció muy interesante cómo, basándose en un versículo, podemos traer mucha luz a una vieja creencia que creo que hasta yo la tenía de cuando era chico, tantos años en la iglesia, pero creía en un versículo que quería decir algo y que en realidad quiere decir otra cosa. Y por eso el título, ahora me van a ayudar acá yo pasé el PowerPoint con las distintas imágenes del tema. El título del tema es Dios al que ama, ¿castiga? Vamos a buscar en Hebreos 12:6. Y es un versículo que todos hemos escuchado muchas veces, pero que quizás no quiere decir lo que pensamos que quiere decir. El versículo 12:6 dice, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Durante muchísimos años, este versículo fue traducido, Dios al que ama, castiga. De hecho, me acuerdo en mi niñez, en la iglesia de Alsina, estaban las Biblias Reina Valera 1909, no la 1960, y estaba traducida como castiga. Dios al que ama castiga. Y siempre fue una duda de decir, ¿cómo Dios va a castigar al que ama? Entonces, el pastor justamente hablaba sobre este término y sobre qué es lo que se tradujo como castiga y si realmente quería decir castiga. El tema con las traducciones, ¿ustedes han estudiado alguna vez algún idioma o han escuchado algún otro idioma? ¿Qué pasa con las traducciones? No son exactas. Tiene que ver con el traductor, quién es el que lo tradujo, y tratar de interpretar el sentido del texto en ese idioma original y bajarlo al idioma que uno quiere traducir. Eso pasa en todos los idiomas, en el inglés, en el hebreo, en el griego, en el que ustedes busquen. Entonces, quizás el que lo tradujo en su momento lo bajó a lo que era la disciplina en ese momento, que se tomaba como el castigo, como todo más endurecido. Pero si vamos al griego original, vamos a ver que es un poco distinto. El título que el pastor había puesto en este sermón era un poco más largo y que si yo se los leo van a ver que es un poco extraño, pero después lo vamos a ir desglosando. Era Dios al que ama castiga, la paideia divina en la teodicea del Nuevo Testamento. Un poco largo y un poco difícil, ¿no? El título. ¿Qué es la paideia divina en la teodicea del Nuevo Testamento? Vamos primero a pasar a la siguiente filmina, que es la teodicea. La teodicea, en un principio, era un área de la filosofía dedicada a demostrar racionalmente la existencia de Dios. Era como justificar que Dios existía. Con el tiempo se convirtió en una rama de la teología dedicada a justificar a Dios y las acciones atribuidas a Dios, en particular la justicia divina y el problema del mal. De hecho, teodicea, como están viendo ahí, viene del griego, teo, Dios, y sea justicia, la justicia de Dios. Ahora, ¿Dios necesita que lo justifiquemos? ¿Necesita que expliquemos lo que Dios quiere hacer? Bueno, los hombres muchas veces queremos ayudar a Dios y queremos justificar a Dios. Vamos a la siguiente. Dice, la teodicea es un esfuerzo humano tan loable como arriesgado, porque en querer justificar a lo mejor podemos embarrar, ¿sí? De justificar a Dios. En la Biblia, el gran tratado de teodicea es el libro de Job. ¿Se acuerdan la historia de Job? Job, ¿qué le había pasado? Perdió todo, en un solo día, perdió los hijos, perdió las posesiones, quedó en estado calamitoso con llagas en todo el cuerpo y vinieron tres
amigos, porque con amigos así, 3 amigos que se dedicaron durante casi todo el libro de Job a decir que él había pecado y que todo lo que le estaba pasando era por culpa de él. Era un castigo de Dios y justificar a Dios. Decir, Dios te está mandando esto, que Dios no lo había mandado, Dios te está mandando esto porque vos habrás hecho esto, esto o aquello. ¿Y Job qué había hecho? ¿Había hecho algo malo? No, no había hecho nada. Al contrario, era el más justo de la tierra. Se preocupaba por los demás. Cuando los hijos se reunían a tener una celebración, oraba por las dudas que hubieran pecado en algún momento de la celebración. Era una prueba, no era un castigo. Pero ya partieron de esa idea que Dios castigaba y que si te pasaba algo malo en la vida es porque Dios te está castigando. Y al día de hoy, ¿sigue estando esa idea o no? ¿Sí o no? ¿Vieron cómo atravesó los milenios? Estamos hablando que esto es el Antiguo Testamento. Moisés escribió sobre Job. O sea que fíjense de cuándo estamos hablando, de antes de Moisés. Y al día de hoy, en 2026, está la creencia que si te pasa algo malo es porque Dios te está castigando. Fíjense lo antiguo que es esto. Y se dedicaron todo el libro a intentar justificar hasta que Dios le dijo, no me justifiquen más. Vayan a pedir perdón porque se encendió mi ira de todo lo que están diciendo ustedes. No me justifiquen más. Bueno, eso era la teodicea. Tratar de justificar. Seguimos la siguiente filmina, justamente lo que estábamos comentando. Dice que los amigos de Job alegan que si Dios es justo y Job sufre, es que Dios lo está castigando por algo. Porque un Dios justo no permitiría el sufrimiento de un inocente. Sin embargo, Dios le dice a Job, yo no te estoy castigando por nada. El mal que sufres no viene de mí. Y no necesitas intentar justificarte ni justificarme, porque yo sé lo que tú no sabes. Y tengo un plan en el que caben tu sufrimiento presente y mi justicia a largo plazo. De momento, confía en mí, algún día lo entenderás. Y eso Dios nos puede decir hoy, ¿no? ¿Cuántos de nosotros podemos estar sufriendo algo hoy y teniendo pruebas? Y quizás no lo entendamos hoy, qué es lo que nos está pasando. Quizás no lo entendamos en esta vida, ni siquiera, ¿sí? Pero algún día Dios nos explicará. Dice que hay teodiceas que justifican ciertas formas de mal y se las atribuyen a Dios. Llega hasta tal punto esto de justificar, de decir, bueno, hay algunas cosas malas que uno te las mandó Dios. Como hiciste las cosas mal, Dios te mandó esto. Y eso no es lo que enseña la Biblia. Vamos a la siguiente filmina. Parece un tanto graciosa, pero este era el concepto que se tenía, que incluso se tuvo en toda la época de la Inquisición y demás. Este era el concepto que se predicaba. Se decía, hay un Dios que es infinito, el pecado rompe la comunión y entonces aparece una mano que es la de Dios con un palo, ¿haciendo qué? Castigando al pecador. El pecador se equivocó, entonces Dios lo castiga porque se equivocó. Vamos a la siguiente. ¿Tenemos que nosotros entonces obedecer por miedo a un Dios castigador que si me desvié, Él va a venir con ese palo gigante a castigarme? Hay distintas motivaciones que pueden ser las que llevan a la conducta del cristiano. ¿Se acuerdan en la época de los fariseos, cuando vino Jesús? Ellos aplicaban este primer concepto, la ética deontológica. ¿Qué quiere decir la ética deontológica? Me trajo a la memoria cuando estaba estudiando en la universidad, una de las últimas materias era ética y deontología profesional, que nunca entendía yo por qué deontología profesional. ¿Qué quiere decir esa palabra? Ética entiendo, profesional entiendo, deontología. Bueno, deontológica. Deontológica es del deber. Es una ética del deber hacer sin preguntar. Es el qué tenés que hacer porque hay una autoridad que te obliga a hacerlo. Nosotros acá en este país, dentro de pocos días, vamos a conmemorar los 50 años de la dictadura militar. ¿Se acuerdan de haber leído o haberlo vivido? ¿Qué pasaba en esa época? ¿Qué tenías que hacer vos después del 24 de marzo del 76? Obedecer. ¿Qué pasaba si no obedecías? Te llevaban, te mataban, desaparecían. ¿Por qué? Porque no había una posibilidad de obedecer porque estoy convencido de lo que me están diciendo. Es porque hay una autoridad que me obliga a hacerlo. Y si me aparté de lo que me dijeron, me matan. Bueno, esto no es la obediencia de Dios.
Dios no quiere esta obediencia. Decir, obedeceme porque si no viene el castigo. Y esto era lo que predicaban los fariseos. Ellos decían que había que obedecer por miedo al castigo eterno. Y era todo hacer, y se acuerdan, por ejemplo, con las doctrinas del sábado. El sábado era un mandamiento. Los fariseos habían creado 700 mandamientos para cumplir el sábado. Se contaba hasta la cantidad de pasos que se tenían que dar, no se podía calentar la comida en sábado. Decían que si venía un mendigo a pedir, no sé, dinero, ¿cómo tenían que hacer? Decía, si yo le doy el dinero, estoy transgrediendo porque estoy trasladando un objeto hacia afuera, estoy trabajando. Entonces, ¿qué hacían? Le decían que él ponga la mano, no es un chiste, es cierto, ponga la mano adentro y el de adentro dejaba caer. Entonces decía, yo no estoy transportándolo afuera, él no está transportando, simplemente extendió la mano y le cayó. Entonces de esa manera no transgredo el sábado. Hasta ese punto se llegaba con esta ética deontológica, del deber, tengo que hacer. Después está la ética teleológica, que esa es la que vino a traer Jesús, que tiene en cuenta la intención de la ley y de los actos. Importa el por qué hacer esto y no otra cosa. Explicar por qué, que Dios es un Dios de amor, que si Dios me dice no hagas tal cosa, hay un porqué. No hay un autoritarismo, hay un porqué de hacer las cosas. Y la ética de la virtud, que basa la conducta en principios que están por encima de las meras normas. Y se centra en el cómo hacer para responder a estos principios. Tanto la segunda como la tercera es la que Jesús vino a traer. De decir por qué hacemos las cosas, por qué tenemos que hacer las cosas y cuál es la virtud o el principio superior que rige esto. El espíritu de la ley. Me acuerdo cuando estudiaba Derecho Constitucional, que nos explicaban eso, justamente el profesor de Derecho, decía, una cosa es la ley fría, nosotros estudiamos en un momento la Constitución, pero cualquier ley, la ley fría, y después está el espíritu del legislador. ¿Qué quiere decir el espíritu del legislador? Lo que el legislador que hizo ese artículo quiso lograr con ese artículo. ¿Entienden la diferencia? O sea, si yo entiendo el espíritu, puedo cumplir todo lo que está en la ley. No tengo que aprender de memoria el artículo, tengo que entender el espíritu, que es lo que busca. Y eso mismo fue en la Biblia. Si nosotros entendemos el espíritu de Dios, por qué Dios creó esos mandamientos, por qué creó los preceptos, saber que la esencia de todo es el amor. Dios es un Dios de amor. Y entonces todo va a estar atravesado por el amor. Y los 10 mandamientos no son 10 prohibiciones, sino que son leyes de amor para que seamos más felices. ¿Ustedes se imaginan un mundo en el que simplemente, olvidémonos de todas las leyes, pero simplemente todos cumplieran los 10 mandamientos? No tendríamos necesidad de otras leyes. Porque todas las otras leyes, cumpliendo los 10 mandamientos, se cumplirían solas. ¿No les parece? Vamos a seguir la siguiente filmina. Justamente Jesús expone esta diferencia de ética en la historia de María Magdalena. ¿Se acuerdan cuando la vienen a apedrear porque ella había pecado? Y los mismos que la venían a acusar habían participado con ella en el pecado, pero ellos la estaban acusando. Y entonces le dicen, Señor, en la ley fría dice que cuando hay adulterio tiene que ser apedreada. Cumplamos la ley. Ética deontológica, lo que vimos hoy. La ley dice, hay que hacer. ¿Y Jesús qué hizo? Jesús no les podía decir, no, no hay que apedrearla porque estaría en contra de la ley. Pero Jesús ¿qué hace? Les dice, bueno, hagamos una cosa. El que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Y empezó a escribir en el piso los pecados de cada uno de los que estaban acusando ahí. Cuando ellos se acercan y empiezan a leer qué es lo que está escribiendo y ven sus propios pecados, su conciencia les remuerde y se dan cuenta que ninguno está en condiciones de tirar la primera piedra. Y entonces se van uno a uno. ¿Y Jesús qué le dice a la mujer? Se levanta, mira y dice, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condena? No, ninguno. Dice, bueno, yo tampoco te condeno. Pero no termina ahí, yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Jesús no invalidaba la ley. No es que Jesús le decía, bueno, la gracia simplemente y haz lo que quieras. Es, vete y no peques más. Pero yo no te condeno, no te castigo. ¿Sí? Ellos querían el castigo. ¿Qué buscaban con la apedreada? ¿Querían redimirla? La querían matar. Jesús la quería redimir. Jesús quería que ella sea salva. Le daba la misma indicación, que no peque más. No le estaba justificando lo que había hecho, pero quería redimirla.
Y ella después fue redimida, fue la que enjugó con sus cabellos los pies de Jesús y fue la primera mujer que lo vio resucitado. Fíjense si no la redimió. Si Jesús hubiera avalado este accionar, María simplemente hubiera muerto apedreada. Y así va a estar en el cielo. Y fíjense que acá dice, hay dos teodiceas confrontadas. Los fariseos que buscan, la ley manda castigar al pecador. Y Jesús que dice, la intención de la ley, el espíritu de la ley, es disuadir de pecar. Con ese trato de amor que tuvo con ella, la disuadió de pecar y nunca más lo hizo. Se alejó de ese pecado y tuvo una vida de piedad por saber la intención y saber qué es lo que buscaba la ley. La ley buscaba redimir. Seguimos a la siguiente. Entonces dice, el texto ese que leímos al principio, de Dios al que ama disciplina y que algunos lo traducían como Dios al que ama castiga, ¿apoya este texto una teodicea, o sea, una justificación divina basada en el castigo como recurso divino a imitar? Si Dios al que ama castiga, ¿deberíamos nosotros también castigar a nuestros hijos, miembros de iglesia que se equivocaron, por amor? ¿Ustedes recuerdan la Inquisición que hoy mencioné yo? ¿Cuál es el fundamento de los inquisidores? ¿Qué buscaban supuestamente? Buscaban supuestamente salvar. Decían, yo te mato el cuerpo y te salvo el alma. Entonces, la forma de salvarte el alma es matándote el cuerpo. Y entonces, en el nombre de la iglesia, se hizo cualquier cosa. ¿Dios busca eso? ¿Ustedes piensan que Dios puede pensar en eso? Era exactamente. O, o sea, se erigían en Dios. Se erigían en Dios, decir yo doy la vida, no doy la vida. Sí. Vamos a la siguiente filmina. Esto a mí, cuando vi el tema, me pareció, la verdad, parecía una broma, pero es cierto. ¿Saben qué son estos? Son palos de castigo que el pastor Badenas dice que en una de las visitas que hizo a Estados Unidos, en una librería cristiana, vendían estos palos que era para castigar a los hijos, con versículos bíblicos, eso sí. Entonces vos, cuando el chico se portaba mal, se le pegaba con este palo, pero con versículos. Entonces en el versículo tenías, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, no resbara sobre la espalda de tu hijo, porque Dios al que ama disciplina, etc. ¿Pueden creerlo esto? Es cierto. Esto es una foto, fíjense que se ve hasta el flash, una foto de la librería donde vendían esto. ¿Ustedes se imaginan que Dios quiere eso para nosotros como padres? ¿Para lo que hagamos con nuestros hijos? Para poder entender el contexto en el que se sitúa este versículo de Hebreos 12:6, tenemos que ver siempre el texto en su contexto. ¿Sí? Siempre yo me acuerdo un dicho que tenía cuando era chico que era un texto fuera de contexto es un pretexto. En cambio, el texto, para entenderlo, tiene que tener un contexto. Vamos a ir a la siguiente filmina. ¿En qué contexto está este versículo? En toda una serie de versículos que se encuentran en Hebreos 12. Hebreos 12:1, que después ahora lo vamos a detallar un poquito más, habla de una metáfora deportiva, ¿sí? Entonces habla de los creyentes como corredores de una carrera. En los versículos 3 y 4 habla de tomar el ejemplo de Jesús en esta carrera. Y en los versículos 5 al 11 habla justamente del tema de la disciplina, pero en el contexto de la carrera. Entonces, antes de seguir avanzando, seguimos a la siguiente filmina. Ahora vamos a entender bien el tema de la carrera, que no es cualquier carrera. Vamos a desarrollar qué es castigo y qué es disciplina. ¿Por qué la diferencia? ¿Y por qué algunos pensaban que era lo mismo y en realidad no es lo mismo? ¿Castigo qué es? Es una pena que se impone a quien ha cometido un delito o falta. Los castigos por lo general buscan funcionar como correctivos, tanto a nivel personal como colectivo. ¿Ven la imagen? Que es un chico y ¿qué tiene en la mano el adulto? Un cinturón. Exactamente. Vamos a la siguiente. Siguiente filmina dice, existen muchos tipos de castigos.
según su intención y según la manera de aplicarlos. ¿Cuáles son los castigos? Fíjense que acá se ve como una reja, como de una cárcel, ¿sí? Sancionador retributivo, restaurador, disuadorio, ejemplar, penitenciario, expiatorio. Pero busca castigar, darle su merecido al que hizo las cosas mal. Siguiente filmina. Vamos a ver qué es disciplina. Miren la diferencia. Disciplina, ya el origen de la palabra. ¿De dónde viene disciplina? Viene de la palabra discípulo. De ahí viene disciplina. Es tratar de mejorar a un discípulo para que saque su mejor versión de sí mismo. ¿Es lo mismo que castigar? No. El castigar es, yo lo voy a castigar por lo que hizo y va a pagar por lo que hizo. Acá es, lo voy a mejorar. Voy a hacerlo discípulo y voy a ayudarlo para que pueda progresar. Dice, es el que sigue un maestro o el que aprende. La disciplina consiste en la puesta en práctica de una serie de principios y acciones relativos al orden y la constancia para la adquisición de hábitos o destrezas o para la realización de ciertas tareas o consecución de ciertos fines. En este sentido, la disciplina supone la capacidad para aprender a controlar los impulsos o tendencias que nos apartan de los objetivos deseados y para adquirir buenos hábitos. Fíjense que acá pone como ejemplo un muchacho que está entrenando. Entonces, ¿necesita disciplina un deportista? Sí. Yo recuerdo casos, a mí que me gusta el fútbol, al que le gusta el fútbol puede recordar varios casos de jugadores que eran muy buenos jugadores, pero por falta de disciplina no llegaron. ¿Sí? A mí me trae el recuerdo de mi época de adolescencia de ver, por ejemplo, Ortega en River, Burrito Ortega, era un jugador muy bueno, que podría haber llegado muy lejos, y no triunfó en Europa porque le faltaba disciplina. Y decían, es indisciplinado. Entonces allá, sin disciplina, no puedes triunfar. O sea que ese es el contexto, el del deportista, ¿sí? El discípulo que quiere lograr un objetivo. Y dice, mira, si querés llegar a tu objetivo, tenés que ser disciplinado. Si tenés que estudiar una carrera universitaria, lo mismo. Es decir, ¿cómo puedes estudiar una carrera si vos no tenés disciplina? Tenés que tener disciplina. Si querés lograr un oficio y querés aprenderlo realmente y ser bueno en el oficio, tenés que tener disciplina. Pero lo que busca el disciplinador es mejorarte, no castigarte. Seguimos a la siguiente. Dice, la disciplina es la preparación necesaria para alcanzar metas elevadas, tanto a nivel personal como colectivo. Superarse en deportes, dominar algún instrumento, mejorar el rendimiento académico, etc. La disciplina puede ser, por lo tanto, una virtud moral asociada a la capacidad para llevar una vida ordenada en concordancia con nuestros principios, deberes, objetivos y necesidades, y a la observancia de ciertas normas de comportamiento. No es un castigo, sino un aliciente. ¿Sí? Es todo lo contrario un castigo. Es tratar de darte las herramientas para que vos puedas progresar, que es lo que quiere Dios. Por eso habla de que Dios disciplina, Dios no castiga, Dios disciplina, Dios busca darnos las herramientas para que podamos avanzar en el proceso de santificación y poder estar preparados para cuando Él venga. Siguiente filmina. Acá dice, ¿castigo o disciplina? Dice, ¿cuál es la finalidad? Vamos a la finalidad. ¿Qué busca cada una de las dos alternativas? La finalidad del castigo es penalizar la falta. El castigo se centra en sancionar el fracaso o la transgresión. El castigo tiende a asumir los errores como agravios y suele subrayar el sentimiento de culpa. ¿Vieron eso que tanto hoy se escucha? El tema de la culpa, ¿sí? El castigo tiende a eso, a bajar la autoestima, a que se priorice el tema de la culpa, de sentirse mal. El castigo suele fomentar sentimientos de frustración, infortunio, retraimiento, vergüenza. El castigo fácilmente amenaza la autoestima. El castigo suele suscitar temor, desconfianza y o resentimiento contra quien lo impone. ¿Ven todo lo que implica el castigo? Ahora, vamos a la siguiente. ¿Qué implica la disciplina? La finalidad de la disciplina es fomentar mejoras en la superación personal. La disciplina se centra en facilitar el éxito. Es propedéutica, o sea, tiende a un propósito superior. Los fallos y errores son ocasiones para aprender a hacerlo mejor en la disciplina.
El otro era, el fallo es un agravio y te voy a penalizar. Acá el fallo es, vamos a ver por qué fallaste y te voy a enseñar cómo hacerlo mejor. La disciplina favorece asumir riesgos sin temor a fracasar. Refuerza la autoestima en lugar de bajar la autoestima. La disciplina genera confianza y refuerza el aprecio hacia quien la impone. En el castigo, ¿qué sentimiento era con el que le imponía el castigo? Resentimiento. Y acá es el agradecimiento hacia el quien te está disciplinando, porque te está ayudando. Vamos a la siguiente. Fíjense acá, no lo vamos a leer todo esto, pero son todas las versiones de la Biblia de este versículo, ¿cómo la traducen? Ahora, con toda esta nueva visión de esta época, solo quedaron 3 versiones que dicen que castiga. Todas las demás ya lo cambiaron y dicen corrige o disciplina. La mayoría es disciplina y alguna lo toma como corrección. Vamos a la siguiente. Dice, la intención de Dios, ¿qué piensan con todo esto que dijimos? ¿Es castigarnos o es disciplinarnos? ¿Qué piensan? Disciplinarnos. La disciplina tiene la intención de entrenar y educar. Hebreos 12, del 1 al 11, habla 8 veces de paideia, que ahora vamos a explicar qué es paideia. Y una sola vez utiliza el verbo mastigo, que es el que se traduce como castigar o azotar. El castigo se sitúa en el marco del juego de poderes. Demuestra quién es el más fuerte. Yo te puedo castigar porque yo soy el que estoy encima tuyo. Soy el que tiene el poder y te lo demuestro. En cambio, la disciplina se sitúa en el marco del entrenamiento de capacidades. Yo soy el que te va a ayudar a que mejores. Demuestra quién desea enseñarte lo mejor. Y ahora sí vamos a ir a Hebreos 12:1, porque para leerlo en contexto tenemos que ver los versículos anteriores. Porque yo arranqué con el 6, pero no empezaba ahí, empezaba en el 1. ¿Qué dice en el 1? Vamos a la siguiente filmina. Dice, por lo tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. O sea, ¿qué metáfora utiliza acá? Que la vida del cristiano es como una carrera. ¿Qué tipo de carrera? Había muchos tipos de carrera. Hoy en día también. En atletismo no hay una sola forma. ¿Sí? ¿Qué tenemos? Las de velocidad, tenemos las de fondistas, que se dice que es la de maratón. Acá la que se utiliza es la de maratón, no es la de velocidad. Porque la carrera del cristiano no es un momento, una emoción, y que decís, avanzás rapidísimo y llegaste al cielo, sino que es una vida entera. ¿Vieron las maratones? ¿Han corrido alguna vez una maratón o media maratón? ¿Alguna vez han intentado? Yo cuando era más joven corría, me gustaba mucho correr, y la clave del correr, cuando uno corre distancias largas, es la resistencia, no la velocidad. Vos tenés que, el que no sabe correr distancias largas, arranca quemando naves, como se dice, y arranca con toda la velocidad y a los 500 metros ya está que no puede más. El que sabe correr las distancias largas, vos arrancás regulando y vas de a poquito y manteniendo. Un poquito más y manteniendo, un poquito y manteniendo. Porque tenés que optimizar los esfuerzos para poder llegar al final, si no, no llegás. Bueno, este tipo de carrera es la que habla Pablo. ¿Por qué Pablo conocía estas carreras? Los Juegos Olímpicos habían aparecido antes de Pablo. Estaban ya antes de Cristo, en la antigua Grecia. Y ya Pablo estaba muy familiarizado con los Juegos Olímpicos. Él está hablando de eso. Vieron que incluso hay pasajes en los que habla de la corona de laureles. ¿De cuándo era la corona de laureles? En los Juegos Olímpicos. Él hablaba eso, deportistas de alto rendimiento. Y a nosotros, los cristianos, nos compara con el deportista de alto rendimiento. Es decir, tenés una carrera muy difícil, pero te espera una corona en el cielo. Y para poder llegar a esa corona, tenés que correr de esta manera. ¿Y qué sigue diciendo en el versículo 1? Fíjense que dice, despojémonos de todo peso. ¿Saben por qué dice despojémonos? Vamos al siguiente filmina. Que esto yo no lo sabía, lo aprendí cuando vi el tema. Estas se llamaban las carreras pedestres, que eran comunes en el mundo greco-romano. La gente corría sin ropa. Por eso fíjense el dibujo, ¿ven que se los ve, no se los ve con ropa? Entonces él hablaba de esas carreras en las que querían sacarse todo el peso y corrían hasta sin ropa.
Esa ropa espiritual es sacate de toda idea que tengas de antes, sacate todo el peso que te está tirando para abajo hoy, sacate todo y deja que Jesús te guíe. No tengas nada que sea tuyo, despojate de todo y corre la carrera. ¿Y cómo corremos esa carrera? Sigue diciendo en el versículo 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Vamos a la siguiente filmina, que es justamente de esto. ¿Cómo podemos correr esta carrera? No hay manera de correrla si no tenemos los ojos puestos en Jesús. Nuestro guía es Jesús, nuestro entrenador es Jesús, nuestro disciplinador es Jesús. Él está delante y Él ya corrió esa carrera. Nos dice, correla, pero yo ya la corrí. Él es el autor y el consumador. ¿El autor quién es? El que lo inicia, el que escribe algo. ¿Y el consumador quién es? El que lo cierra. Él abrió y cerró la fe. Él conoce todo, vivió como ser humano, tuvo las mismas tentaciones que nosotros, pero sin pecado. Y puestos los ojos en Él, solamente en Él, podemos correr esta carrera. Y entonces dice acá, justamente, considera aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse en la carrera. ¿Qué es lo peor que te puede pasar cuando estás corriendo? Cansarte. ¿Qué pasa cuando te cansás? No podés más. Cuando te cansás, a veces te agarran dolores acá en la costilla, si respiraste mal cuando estabas corriendo, y llega un momento en el que decís no puedo más y frenás. Entonces dice, para que no te pase eso y en algún momento de la carrera cristiana quedes cansado y no puedas más, no apartes los ojos de Jesús. Porque Él te va a dar el ánimo para que no se canse hasta desmayar tu ánimo. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Fíjense que acá lo que dice es, este es el contexto en el que ahora vamos a ver lo que sigue. Es un contexto no es de castigo, sino de resiliencia. ¿Resiliencia qué es? Resistir. Resistir a pesar de lo que te toca vivir. Y justamente la palabra que vamos a analizar ahora, que se tradujo como castigo, es paideia. ¿Y de dónde viene paideia? Vamos a la siguiente ilustración. Paideia griega, la paideia venía de una palabra que era educación. Fíjense que por eso no puede nunca ser simbolizada con castigo. Es educación. ¿El educar es castigar? ¿O el educar es tratar de enseñar? Es una formación o disciplina, un término que viene de la raíz de niño, educar a un niño. Se refiere al proceso de educación de los niños y jóvenes, entendido como transmisión de valores, saber ser y saberes técnicos, saber hacer. Bajo el concepto de paideia se agrupaba el entrenamiento de gimnasia, gramática, retórica, matemáticas y filosofía, que se suponía debía dominar todo joven bien educado en la antigua Grecia. El primer gran defensor de la paideia como formación cívica integral fue el orador y pedagogo griego Isócrates. Vamos a seguir con el versículo. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Sí? ¿Entendemos entonces la diferencia entre disciplina y castigo y dónde está parado Dios en eso? Versículo 4. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y ahora sí entramos al 5. Y siguiente filmina, pasamos a las 5. Dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Vamos a cortar ahí. Está comparando la relación de Dios con nosotros con la relación de ¿quiénes? De padre e hijo. Ustedes como padres, cuando disciplinan a un hijo, ¿es para castigarlo y demostrarle que ustedes tienen la autoridad? Y decir, acá se hacen las cosas como digo yo y te demuestro la autoridad y te voy a hacer sufrir para que... ¿Es esa la...? No. ¿Uno qué intenta hacer con un hijo? Disciplinarlo. ¿Para qué? Para que sea mejor, para que él pueda crecer bien, para que pueda tener oportunidades en la vida, para que sea aceptado en la sociedad, que el día de mañana no se encuentre con que no logra encajar en la sociedad porque no fue educado correctamente cuando era chico. Uno busca eso y todo lo que uno hace es para que ese hijo le vaya bien. Bueno, esa es la relación de Dios con nosotros. Cuando Dios busca la disciplina es para lograr nuestro bien.
Y ahora sí vamos al versículo 6. Pero ven todo lo que vimos anteriormente y recién ahora llegamos al 6. Pero había que entender en qué contexto estábamos, que era una carrera, que era para mejorar, que se comparaba con una maratón, que nuestra meta es el cielo. Y ahora sí vamos al 6. Y en el 6 dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. O sea, Dios al que ama disciplina, porque justamente busca el bien. Si uno no disciplina a un hijo, ¿le hace un bien o le hace un mal? Si no lo disciplina. Vos decís, el padre bueno, que lo deja hacer lo que quiere. No, yo soy súper abierto, lo dejo que decida él. Es más, ni siquiera le digo que venga a la iglesia. Que cuando sea grande decide si quiere ir a la iglesia. ¿Han escuchado eso alguna vez? Sí. Él lo va a decidir. Y el ser humano, ¿cuál es su tendencia? ¿Al bien o al mal? Si yo lo dejo a un chico que decida él cuando sea grande si él va a querer seguir a Dios, lo más probable es que no lo siga a Dios. Entonces ahí está el padre que el que lo ama lo va a disciplinar, lo va a incentivar, le va a decir, vení a la iglesia, estudiá la lección. ¿Por qué? Porque uno lo va apuntalando, como quien apuntala el arbolito que recién sale, se le pone el apuntalamiento para que después crezca derecho. Por eso Dios también nos disciplina, porque Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Nosotros creemos que sabemos, pero muchas veces no sabemos. Y seguimos en el versículo 7. Dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se lo deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces no sois hijos, sino bastardos. O sea, dice, si vos no te quiere, no te va a decir nada, total no le importa. Es decir, bueno, hacé lo que quieras. Total, no me interesa. Ahora, si realmente me interesa y quiero el bien, lo voy a disciplinar. Y por eso Dios nos disciplina, porque realmente nos ama. Dice, porque por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales, versículo 9, que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho más al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, está hablando de los padres terrenales, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Si los padres terrenales, con nuestros errores y virtudes y defectos, tratamos de hacerlo mejor para nuestros hijos, cuánto más Dios, que es perfecto. Seguimos en la siguiente. Y ahí llegamos a la que dice la última filmina. El pecado actúa como un boomerang. Y Elena de White, en el libro Mensajes Selectos, página 278, dice, no hemos de considerar a Dios como alguien dispuesto a castigar al pecador por su transgresión. El pecador acarrea el castigo sobre sí mismo, no es Dios el que está castigando, es la consecuencia del pecado mismo que eligió el pecador. Sus propias acciones ponen en marcha una serie de circunstancias que provocan un seguro resultado. ¿Qué queremos decir con esto? Lo que a mí me interesaría que nos vayamos todos con la idea. Dios no es un Dios castigador. Ese Dios que nos enseñaron tantas veces, que está con el látigo esperando mi error para castigarme, o el tema de decir tengo que obedecer a Dios porque si no está el infierno, y toda esa idea del Dios castigador, tenemos que sacarla de nuestra cabeza. Dios es un Dios de amor, es un Padre que nos disciplina para lograr lo mejor de nosotros, porque sabe cuál es el camino bueno y cuál es el malo, sabe el fin desde el principio y sabe que si vamos por acá, vamos a la perdición y si vamos por acá, vamos a la santidad. Y nos trata de guiar con amor por el camino de la santidad. Quisiera para terminar, si alguien me ayudaría buscando un texto, que está en Apocalipsis 22, los últimos versículos de la Biblia. Apocalipsis 22, versículos 20 y 21. Que este es el último mensaje que Dios nos deja en la Biblia, es lo último, y con esto termina la Biblia, lo último que Jesús quiso dejarnos para nosotros como su último legado en el libro del Apocalipsis. ¿Quién lo quiere leer? Sí, por favor. El que da testimonio de estas cosas dice,
La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén. Amén.